Imagina por un momento que el narcisista ha avanzado, como si nada hubiera pasado. Tiene una nueva pareja, un nuevo comienzo, y tú quedaste atrás. Podrías pensar que se siente aliviado, distraído, quizás incluso rejuvenecido. Pero lo que sucede, en muchos casos, es algo mucho más revelador y emocionalmente crudo. Dentro de semanas, a veces meses, esa persona que una vez sonreía bajo la luz de tu aprobación empieza a desmoronarse. Se vuelve fría con su nueva pareja, empieza a soltar rabia repentina o resentimiento. A pesar de recibir nuevas admiraciones, comienza a quedar atrapado en tu recuerdo, tu voz, tu olor, tu risa, tu presencia. En este guión, exploraremos por qué un narcisista termina odiando a su nueva fuente de suministro y por qué queda obsesionado con los recuerdos de ti. Descubriremos con mayor profundidad lo que los psicólogos denominan la caída emocional, ese momento inevitable en el que se desvanece la luna de miel y empieza a tambalearse la fachada del narcisista. Es justo después de que termina la etapa de idealización, cuando todo parecía perfecto, cuando cada palabra tuya sonaba como música para sus oídos y cada gesto tuyo era recibido como un regalo invaluable. En ese punto, comienza a aparecer una grieta en su mundo artificial, la realidad se impone, las expectativas irreales colisionan con la verdadera esencia de la otra persona. Y el narcisista se enfrenta al hecho de que no puede controlar ni poseer por completo lo que le da vida emocional. Y es precisamente ahí donde reside el quid de la cuestión, porque, en el fondo, un narcisista no puede dejar ir lo que tú le dabas. No se trata solamente de tu presencia, sino del impacto único que tenías en su mundo. Tú representabas algo que ninguna otra persona puede reemplazar fácilmente, una conexión genuina, una mirada que lo veía tal como era, sin máscaras, sin manipulaciones. Fuiste testigo de sus luces y sombras, y eso, aunque lo incomodaba, también lo mantenía anclado a algo real. Si alguna vez has observado este patrón y te has preguntado qué hay detrás de esas sonrisas falsas, esos halagos vacíos o esos alardes exagerados, entonces esta exploración te pertenece. Quédate con nosotros mientras desentrañamos las capas de esta compleja dinámica emocional. Al final de este recorrido, comprenderás que esta obsesión no nace del amor, ni siquiera de un cariño sincero, sino de algo mucho más oscuro y revelador, la exposición de su verdadera naturaleza. La pérdida del poder que creía tener sobre ti y el colapso total de esa imagen cuidadosamente construida que tanto trabajo le costó mantener. Primer capítulo, cómo los narcisistas usan las relaciones y por qué siempre terminan igual. Para entender esta obsesión, primero debemos entender cómo los narcisistas ven las relaciones y por qué, tarde o temprano, todas terminan igual. Los narcisistas viven para una sola cosa, el suministro narcisista, un flujo constante de validación externa. Este suministro es lo que alimenta su ego, estabiliza su identidad y oculta su profundo vacío interior. Idealmente, este suministro proviene de parejas admiradoras, amigos devotos o seguidores sociales. Pero no es amor, es combustible. Cuando encuentran una nueva fuente de validación, todo parece perfecto al principio. El narcisista seduce a su nueva pareja, muestra afecto, se deleita en la emoción del momento. Pero, tras unas semanas, algo cambia. La crítica o resistencia de la nueva pareja se vuelve insoportable. Su necesidad de ser admirado supera cualquier disfrute. Y como el suministro nunca llega sin desafíos, la relación empieza a deteriorarse. ¿Pero por qué? Porque con la nueva fuente de validación viene una inseguridad interna inevitable. El narcisista empieza a escuchar ecos de una verdad antigua, el vacío que sentía contigo, las cosas que perdió cuando te lastimó, el momento en que tú lo enfrentaste. Y esa reflexión no le gusta en absoluto. Aquí es donde comienza a desplegarse todo. Segundo capítulo, la trampa de la idealización contigo. Una vez, el narcisista experimentó una idealización inmediata contigo. Fue la fase de luna de miel, donde todo parecía alinearse con su fantasía. Podría haber creído que había encontrado a la persona perfecta. Pero esa fase siempre termina, porque las relaciones evolucionan y la complejidad aparece.
Cuando la nueva pareja no se ajusta a esa idealización, el narcisista empieza a sentirse decepcionado y resentido. No puede soportar que alguien no sea exactamente lo que imaginó. Y como no puede culparse a sí mismo, culpa a la otra persona. Tercer capítulo, la proyección del sentimiento de culpa. Cuando la relación con la nueva fuente empieza a perder su brillo, los recuerdos de ti suelen reaparecer. De repente, el narcisista se siente culpable o avergonzado por cosas que nunca resolvió. En lugar de enfrentar esos sentimientos, los proyecta sobre la nueva pareja y sobre ti. Empieza a ver todo como una amenaza, tu recuerdo, tus rasgos, tu presencia. Aunque tú ya no estés, tu imagen sigue ahí, como un espejo que lo obliga a mirar su reflejo. Cuarto capítulo, la espiral de comparaciones. A medida que el narcisista se siente insatisfecho con la nueva fuente de validación, empieza a comparar todo, las conversaciones, la pasión, los recuerdos. Todo lo mide contra la intensidad emocional que una vez sintió contigo. Tu risa, tus reacciones, tu conexión emocional se convierten en un estándar tácito, imposible de alcanzar. El resultado inevitable es que empieza a sentir desprecio por lo nuevo y a añorar lo antiguo. Esta obsesión surge porque siente un vacío emocional sin ti. No importa cuánta nueva atención reciba, nunca iguala la historia, la química y la conexión que construyeron juntos. El abandono, el misterio, el arrepentimiento, todo esto va minando la ilusión de control que el narcisista creía tener. Así que, detrás de su orgullo y arrogancia, hay una herida emocional profunda. Perdió tu suministro y eso le duele. Por eso empieza a odiar a la nueva persona, porque no logra curar esa herida. Quinto capítulo, el nuevo suministro no sana la herida. Al principio, la nueva fuente de validación parece una solución rápida. Es como un objeto brillante que lo distrae del dolor de perderte. Un intento de ahogar el silencio que tu ausencia dejó. Pero hay un problema. No importa cuánta atención, afecto o admiración le ofrezca la nueva persona, no funciona. No llena el mismo vacío. No borra la vergüenza, el rechazo o el espejo que tú le mostraste una vez. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve contra esa nueva persona. La misma que antes representaba la salvación, ahora se convierte en un símbolo de todo lo que está roto dentro de él. El narcisista empieza a ver a su nueva pareja como defectuosa, molesta o incluso maliciosa. No es porque la nueva persona haya hecho algo mal. Es porque la fantasía no duró. La ilusión se rompió y el narcisista culpa a los demás en lugar de enfrentar su propio vacío interior. Sexto capítulo, se siente atrapado por las expectativas de una relación real. El narcisista puede haber jugado bien su papel, manipulando, controlando, disfrazando su vacío con afecto calculado. Pero con el tiempo, fue descubierto. Su falta de profundidad emocional, empatía y autoconciencia lo alcanzaron. Con la nueva fuente, el mismo guión empieza de nuevo. Al principio es emocionante. Recibe admiración, vuelve a controlar la narrativa. Pero la verdad sobre los narcisistas es que no pueden mantener la ilusión para siempre. Las relaciones reales requieren vulnerabilidad, consistencia y respeto mutuo. Cosas que no pueden ofrecer a largo plazo. Así que, cuando la nueva persona empieza a pedir intimidad emocional real, responsabilidad o simplemente honestidad, el narcisista empieza a sentirse acorralado. Se siente presionado a dar algo que no tiene. En lugar de reflexionar, responde con ira. En lugar de cambiar, siente resentimiento. Y en lugar de crecer, entra en una espiral descendente. La presión de actuar como un compañero genuino se vuelve insoportable. Y poco a poco, la relación empieza a pudrirse por dentro. Séptimo capítulo, proyecta su autodesprecio sobre la nueva pareja. Los narcisistas llevan una autoestima frágil y inestable. La protegen a través de validación constante. Pero cuando su vergüenza interior se activa, a menudo por heridas antiguas o el dolor del rechazo, se vuelve insoportable. En lugar de enfrentar esa vergüenza, la proyecta.
Empieza a ver a su nueva pareja como insuficiente. Critica la forma en que habla, piensa o ama. Cada defecto en la nueva fuente se convierte en un reflejo del autodesprecio del narcisista. Esta proyección es cruel. Transforma a la nueva pareja de salvadora a chivo expiatorio. Todo lo que le recuerda al narcisista su fracaso, especialmente cómo perdió a alguien como tú, se culpa a la nueva persona. Puede que incluso diga cosas como, tú no eres como mi ex. No me entiendes. Eres demasiado sensible, como la anterior. Pero en realidad, no está hablando de la nueva persona. Está intentando huir del sentimiento de culpa que perder a alguien como tú le provocó. Octavo capítulo, no puede escapar de los ecos emocionales que tú le diste. Una de las razones por las que los narcisistas quedan obsesionados contigo es muy simple, saben, en el fondo, que nadie más los ha visto de la manera en que tú lo hiciste. Puede que lo odiara en su momento. Puede que te haya combatido, manipulado o incluso descartado. Pero tú desafiaste su máscara. Te mantuviste firme. Le ofreciste un amor real, desordenado y humano. Y eso lo asustaba. Así que cuando mira a la nueva fuente de validación, ve lo que falta. No hay historia compartida, no hay profundidad emocional, no hay una comprensión genuina. La nueva persona puede adorarlo, pero esa adoración es superficial, porque el narcisista aún no le ha mostrado su verdadero yo. Y paradójicamente, eso lo hace sentir aún más solo. Está obsesionado con la forma en que tú lo enfrentaste, con la manera en que viste a través de sus mentiras, con cómo ofreciste perdón, pero sin renunciar a la responsabilidad. Está obsesionado con el momento en que finalmente te fuiste. No eras perfecto, pero eras real. Y en un mundo construido sobre ilusiones, esa realidad arde como una cicatriz que no puede borrar. Noveno capítulo, la relación con la nueva fuente se vuelve una carga, no una emoción. Los narcisistas están motivados por la búsqueda de intensidad, novedad y la gratificación inmediata que viene con ser admirado. En el inicio de una relación, todo se siente eléctrico porque están en control. Pero esta emoción es efímera. Una vez que la ola de dopamina inicial se desvanece, como ocurre naturalmente en todas las conexiones humanas, algo cambia. La relación que antes lo hacía sentir poderoso y completo empieza a sentirse como una carga. La chispa que una vez lo alimentaba ahora se vuelve un débil resplandor. En lugar de sentirse energizado, empieza a sentirse abrumado. Los elogios empiezan a sonar repetitivos. El afecto se siente vacío o incluso irritante. Empieza a sentirse impaciente, aburrido, inquieto. Incluso los gestos y rasgos que antes decía amar en su nueva pareja empiezan a molestarlo. Siente que la atención que antes exigía ahora lo ahoga. En este punto, empieza a retirarse emocionalmente. El calor desaparece. La atención que antes le daba se convierte en silencio frío o indiferencia. Y en muchos casos, la situación empeora. Su frustración se convierte en hostilidad. Puede volverse pasivo-agresivo, manipulador o incluso cruel. Algunos narcisistas llegan a abusar emocionalmente, devaluando sutilmente a la nueva pareja, criticándola, castigándola por no ser suficiente. No es sobre los defectos de la nueva persona. Es sobre la incapacidad del narcisista para mantener profundidad emocional una vez que el brillo inicial se desvanece. ¿Por qué sucede esto? Porque la nueva pareja, como todas las demás, termina fallando al mantener la fantasía que el narcisista proyectó sobre ella al principio. Cuando la realidad interfiere y la nueva persona muestra necesidades, límites o imperfecciones humanas normales, la ilusión se rompe. Y cuando la ilusión falla, el narcisista no mira hacia adentro. Reacciona con ira hacia afuera. Empieza a castigar a la nueva fuente por no cumplir con una fantasía imposible. Y mientras se encuentra en este ciclo de insatisfacción, empieza a surgir otra emoción que no esperaba, la nostalgia. Empieza a extrañar, en silencio, lo que una vez tuvo contigo. No necesariamente porque te amara de una forma sana o segura, sino porque representabas algo más complejo,
algo más emocionalmente sólido. Contigo, vivió un nivel de conexión más profundo, aunque no supiera cómo manejarlo. Contigo, fue desafiado de formas que lo obligaron a confrontar partes de sí mismo que normalmente evita. Tenías capas emocionales que no podía controlar. Tenías fuerza. Empatía. Momentos en los que lo enfrentaste, lo viste a través de sus mentiras, pediste vulnerabilidad real. Y aunque eso lo asustaba, también lo intrigaba, porque lo hacía sentir algo real. Ahora, en ausencia de ese desafío emocional, el vacío dentro de él se vuelve más fuerte. Empieza a darse cuenta, consciente o inconscientemente, que lo que tiene ahora carece de riqueza, profundidad y realidad que una vez experimentó contigo. Te convertiste en un espejo, uno que reflejaba no solo quién era, sino quién podría haber sido si hubiera sido capaz de un cambio real. Y ese pensamiento nunca lo abandona. Permanece. Lo persigue. Se convierte en un eco silencioso detrás de cada conexión fallida que sigue. 10º capítulo, comienza a obsesionarse con lo que estás haciendo ahora. A medida que la relación con la nueva fuente empieza a desintegrarse y pierde la intensidad que una vez tuvo, la mente del narcisista inevitablemente empieza a regresar a ti. La emoción inicial se desvanece. La novedad se desgasta. Y de repente, sus pensamientos ya no están centrados en la persona frente a él, sino en la que se fue. En silencio y de forma obsesiva, empieza a preguntarse sobre tu vida sin él. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eres genuinamente más feliz sin su presencia? ¿Te has enamorado de alguien más estable, más amoroso, más presente que él nunca fue? ¿Estás prosperando, brillando, encontrando alegría de formas que él nunca pudo darte? Estas preguntas no surgen de un amor o arrepentimiento saludable como lo haría en una persona emocionalmente equilibrada. Surgen de la necesidad de reafirmar su relevancia en tu vida. El narcisista no puede soportar la posibilidad de que hayas cortado todos los lazos y hayas construido un mundo donde él ya no importa. Así que, en un intento desesperado por recuperar ese poder perdido, puede empezar a revisar tus redes sociales, buscando significado en tus publicaciones, tu silencio o tus sonrisas. Puede que consulte a conocidos en común sobre ti, buscando señales de dolor emocional, tratando de encontrar evidencia de que aún estás emocionalmente conectado. Incluso puede revisitar fotos antiguas, releer conversaciones, escuchar notas de voz, no para recordar, sino para alimentar la ilusión de que una parte de ti aún le pertenece. Pero si has mantenido tu distancia, si has construido una vida tranquila y estable fuera de su caos, si has salido de su red emocional y te has negado a regresar, entonces has infligido el golpe definitivo. Has cortado el último hilo. El control que ejercía sobre ti se ha roto. Y ese silencio, esa ausencia, esa libertad, es lo que lo persigue. No solo lo odia. Lo detesta. Odia que ya no logra provocarte una reacción. Odia que su manipulación ya no puede atravesar tus defensas. Odia que hayas sobrevivido a todo lo que te hizo y hayas salido más fuerte. Odia que su encanto, antes embriagador, ya no tenga poder sobre tu paz interior. Odia que su imagen cuidadosamente construida ya no tenga una audiencia que la admire. Odia que su nueva fuente de validación, por más entusiasta o cariñosa que sea, no logre igualar la profundidad emocional y la resiliencia que tú le dabas. Y más que nada, odia la devastadora verdad que siente pero no puede admitir, que la persona que intentó destruir se ha convertido en algo que no puede escapar. Una presencia que permanece en su memoria, no como una víctima, sino como un fantasma de fuerza, libertad y todo lo que nunca pudo poseer verdaderamente. Esta es la obsesión final. No solo de tu imagen o tu ausencia, sino de la vida que estás viviendo, una que demuestra que él nunca fue tan importante, poderoso o inolvidable como se convenció a sí mismo de ser. ¿Por qué un narcisista termina odiando a su nueva fuente de suministro? Porque la nueva fuente nunca resuelve su problema interno. Porque nadie más puede darle la identidad que perdió cuando tú te fuiste. Porque el amor nunca fue el objetivo. El control lo era.
Y cuando ese control desapareció con tu silencio, también desapareció su capacidad para ocultar su decadencia emocional. La obsesión que siente el narcisista no se trata de ti personalmente, ni siquiera remotamente. No es una cuestión de cariño real, afecto genuino o amor verdadero. Es mucho más profundo y, al mismo tiempo, mucho más oscuro. Se trata de lo que tú representaste en su mundo ilusorio, un espejo incómodo pero inevitable, una presencia que les devolvió la imagen de sí mismos tal como eran, sin adornos ni máscaras. Tú fuiste la verdad en un universo construido sobre mentiras, fuiste la estabilidad en medio del caos emocional que ellos generaban constantemente, fuiste la profundidad en una relación que, para ellos, solía ser solo superficie. Esas cualidades, verdad, estabilidad y profundidad, son algo que los narcisistas no pueden crear por sí mismos. No porque sean inherentemente malas personas, sino porque su estructura emocional está tan dañada, tan distorsionada por heridas del pasado, inseguridades profundas y un miedo paralizante a la vulnerabilidad, que cualquier intento de construir algo auténtico termina corrompiéndose. Y cuando algo así se les acerca demasiado, cuando alguien como tú les ofrece sinceridad, coherencia emocional o una conexión real, lo primero que hacen es aprovecharse de ello, hasta que lo destruyen. Por eso, si alguna vez has sentido que fuiste descartado o reemplazado, entiende esto con claridad absoluta, nunca fue una cuestión de tu valor. Nunca fue sobre quién eras tú, ni sobre tus defectos, ni sobre lo que hiciste o dejaste de hacer. Fue, siempre, sobre su incapacidad. Su incapacidad para sostener una relación basada en el respeto mutuo, su incapacidad para aceptar el amor sin manipularlo, su incapacidad para mirarse a sí mismo sin sentir vergüenza o temor. Esa es la verdad que subyace detrás de cada desprecio, cada juego mental, cada abandono. Y ahora, mientras ese narcisista se hunde lentamente en la confusión, mientras comienza a odiar a esa nueva persona que creía que lo salvaría, lo que realmente lo persigue no es haber sido lastimado por ti, sino haber sido revelado por ti. No te odia por lo que le hiciste, sino por lo que le mostraste, quién era realmente, sin disfraces, sin excusas. Y esa verdad, aunque no quiera reconocerla, es imposible de borrar. Así que quédate en silencio. No necesitas defender tu paz, tu dignidad o tu historia. Sigue sanando. Sigue reconstruyendo tu vida, paso a paso, con amor propio, con paciencia, con valentía. Sigue siendo libre. Porque lo que dejaste atrás ya no vive en tu corazón, sino en su mente. Vive en sus pensamientos compulsivos, en sus comparaciones insanas, en sus noches de insomnio preguntándose cómo es posible que alguien como tú haya logrado salir de su red sin dejar rastro. Lo que dejaste atrás no es dolor para ti, sino una sombra para él. Una sombra que lo seguirá mientras tú sigues adelante, más fuerte, más clara, más completa que nunca.